Dos escenarios posibles del paciente que tiene metástasis sincrónica con el tumor primario del colon, o metacrónica, ¿no? El paciente que tiene tumor primario se opera y a los 2 años viene una metástasis. ¿Sí? Vos, Nahuel, ya escuchaste alguna de estas cosas mías, así que seguimos. Muy bien, no. Nada, la epidemiología es muy sencilla. Sí, pues Nahuel. No, me encanta, ¿no? En realidad es tratar de ir rápido para que vayan viendo. Los artículos son todas cosas de gente muy referente en el tema. Me voy nombrando gente como para que sepan. No sé a quién le comenté lo de la anatomía patológica, esa mujer se llama Laura Rubio Brandt. Pero bueno, el cáncer colorectal es la tercera causa de muerte por cáncer, lamentablemente, así que hay que conocerlo, ¿sí? Así que bueno, el 50% de los pacientes que tienen un cáncer de colon van a hacer metástasis. La inmensa mayoría son en el hígado, por suerte, porque los operamos y andan bien, ¿sí? Y la realidad es que los cánceres de colon izquierdo, esto también evoluciona, cuando yo era con ustedes esto no se hablaba nada, pero es cierto que los cánceres de colon izquierdo hacen más metástasis, pero en general los de colon derecho tienen peor sobriedad global. Hoy sabemos que es porque tienen más tasa de mutación del BRAF, más tasa de mutación del KRAS, todo lo que debe estar leyendo la doctora Gómez Echevarrieta ahora apasionadamente, ¿sí? Así que bueno, seguimos rápidamente. ¿Sí? Cosa muy sencilla, ¿sí? Las metástasis pueden ser sincrónicas o metacrónicas, lo que habíamos hablado antes, ¿sí? La sincrónica es la que aparece al mismo tiempo con el tumor. Obviamente, me han escuchado hablar muchas veces de la biología tumoral, como pasa en cualquier tumor, ¿sí? Que vos debutes con el tumor primario y metástasis, se habla de un tumor que lógicamente es más agresivo. La red de perogrullo, obviamente eso se traduce en una menor sobriedad global comparado con las metástasis metacrónicas, ¿sí? Y las metacrónicas son las que aparecen a los 12 meses o más de haberse diagnosticado el tumor primario. Muchas veces se dieron cuenta que en la práctica diaria el límite es arbitrario, unas veces que no están así, ¿sí? Y lamentablemente el 25% de los pacientes que tienen cáncer de colon hacen metástasis sincrónica, así que hay un 25% que tienen peor, ya arrancan con peor pronóstico, ¿sí? Diagnóstico muy sencillo, siempre las dos cosas, ¿sí? Siempre tomografía y resonancia son el caballito de batalla del cirujano HPV, ¿sí? Básicamente se ven igual en los dos lados, se ven hipodensas o intensas con los bordes irregulares y realzan periférico con el contraste, sobre todo en el tiempo portal, como pueden ver. Ahí está el cursor. Como pueden ver, ¿quién es el cursor? ¿Yo? Sí, anda con un delay, ¿no? Sí, con delay y después se mueve con la velocidad del bueno, nada, y el otro que agrego es lo de la restricción a la difusión, ¿sí? La difusión, los que ya trataron conmigo ya saben, porque los vuelvo locos, pues la difusión marca lesiones hipercelulares, ¿sí? La resonancia, esto existe para esto y para cualquier cosa que le hagan una difusión a la resonancia, ¿sí? La resonancia o el pulso electromagnético te hace mover los protones. Cuando vos tenés una lesión hipercelular y tenés muchas células, ese protón tiene restringida su capacidad de moverse y lo ves así. Como lo traduce el equipo en una lesión que es una imagen que se ve muy mal, ¿sí? Pero la ves blanca, ¿sí? Ves que el hígado, las estructuras anatómicas son un ni, pero ves claramente que esa lesión es hipercelular, ¿sí? Y generalmente muchas veces descubrís otras más. Por eso caballito de batalla la resonancia, más allá de que tenga una toma del paciente, ¿sí? No mucho más. ¿Con una buena resonancia podés evitar la tomografía? Sí. El problema es que la tomografía te ayuda a tu táctica quirúrgica. Con la resonancia, la parte vascular, hay algunas veces que te sirve más la tomo que la reso. O sea, sí o sí le terminás como pidiendo las dos cosas, siempre. Sí, porque para lo vascular la tomo, para lo otro, para lo parenquimatoso, lo biliar, la reso. O te pasa muchas veces esto, ¿sí? El miedo que nos pasa a los cirujanos es cuando te llama un amigo y te dice, che, estoy haciendo un cáncer de colon, le encontrás metástasis. Se la sacás, o decís, mirá, yo sé que por ese paciente haces una tomo y tiene más, o haces una tomo, una reso y tiene muchas más. Entonces, estratégicamente es lo ideal sacarle una sola. Si el paciente, o verán más adelante, le hacemos quimio y después lo operamos. Quimio, ¿por qué? Para tantearlo biológicamente. Nada, esto es para los más pequeños. Todos saben que los tumores sólidos inventaron el score de RECIST, ¿sí? Que es el score de respuesta a la quimioterapia de los tumores sólidos. Después tuvo varias actualizaciones. Esto es una pavada para los más chiquitos, que asumo que son 2. Así que se lo cuentan a los demás. Esto habla de si tiene respuesta o no a la quimioterapia y van a ver que para el manejo es muy importante porque cambia la táctica de que es cuando lo operás, todo. Esto es todo estrategia. Es la guerra contra el tumor esto, aunque no lo crean, ¿sí? Después hay otras clasificaciones, vos que estás en la coloproctología,
con el advenimiento de los monoclonales, sobre todo el bevacizumab no achica tanto, las achica un poco, pero las vuelve medias quísticas. Hay una clasificación llamada de Choi, que cuanto más líquida la ves la imagen, más respuesta tuvo. Esto es nivel residencia. Nivel más grande, hay cosas más divertidas que este. Pero esto para que sepan, que vos por ahí ella está escuchando Resist por primera vez en su vida. ¿Sí? Así que bueno, el doctor Clase de metástasis hepática de cáncer colorectal. Muy bien. Bien, con un mate me convencieron, soy tan fácil. Me entregué por un mate. Así que bueno, y esta así como lo ven, con un gran, sí, de hecho, un gran poder de síntesis. Esta es la realidad de por qué hay que resectar una metástasis de cáncer colorectal. A la izquierda ven la sobrevida global solo con quimioterapia, desde la más precaria hasta el monoclonal dirigido. Sí, perdón. Sí, hoy es un poquito más. Hoy más o menos en 30, 33 meses solo con quimioterapia. Y si ven al lado, estos después los vamos a volver a ver porque están buenísimos. Son de 2 papers de mi ex jefe en Polus, que René, que es medio el padre de la metástasis hepática del mundo, es el dios padre de la metástasis hepática. Sí, los artículos de Ana son de Ana, sí. Que nada, ven 33 semanas contra eso, ven entre 10 y 30%, entre 30 y 23% de sobrevida global a 10 años. O sea, miren la diferencia abismal de ser un tipo 33 meses, 10 años. ¿Sí? Y no solo en pacientes resecables de inicio, no resecables de inicio, de convertirse a la resecabilidad con quimioterapia, ahora charlamos de eso, del abordaje oncoquirúrgico, y el paciente que operase una vez y después, no sé si me escucharon hablar, que recae y lo volvemos a operar. Y por eso la gracia de la cirugía ahorradora de Paringia, pues nos permite volver a operar al paciente y le vas alargando la sobrevida global. ¿Sí? Esto groseramente porque hay que operar a un paciente de una metástasis colorectal. En cualquier enfermedad quirúrgica oncológica siempre no está competencia de la quimio. Si la quimio es mejor que vos, no lo operás al paciente, siempre. Entonces, en esto, en el colon, en lo que fuere. Entonces, siempre la competencia tuya es la quimio. Vos tenés el mejor de la quimio, groseramente hablando. Entonces, la zanahoria que tiene el cirujano HPV y que viera tiene el oncólogo es 30% de 10 años. Vos tenés que tratar de ponerlo ahí. Con quimio, si responde a la quimio, depende. Ahora charlamos. Va a terminar convulsionando esta clase porque es larga y es un montón de cosas. Y yo cada vez hablo más rápido, lo que es peor. Si querés me mate, ahora me cambio. Así que bueno, muy bien. La resecabilidad de la metástasis hepática, la definición de la resecabilidad, ¿sí? Fue mutando un montón. Cuando nosotros estábamos en la facultad, no se operaban, después se operaban si eran unilobares, si eran pocas, y bueno. Hoy en día sabemos que se fueron expandiendo los criterios un montón. Es un paper viejito de Anas también, de gente, mayoría de gente de pueblos, pero el al lado le voy nombrando gente referente nuestra. Timothy Pollick fue presidente de la HPV americana. Michael Chetti es un oncólogo, no parece oncólogo, tiene que hablar con un cirujano. Están en el memoria. Así que bueno, nada, el objetivo hoy en día es un choclo de definición, pero la realidad ¿qué es eso? ¿Sí? La idea es resecar todas las lesiones con un margen apropiado, ¿sí? Charlaremos lo que es un margen apropiado en un ratito, dejando un volumen hepático remanente suficiente, ¿sí? El cuco del cirujano hepático es la insuficiencia hepática postoperatoria, no se puede vivir sin hígado. Entonces vos tenés que dejarle un hígado suficiente con un correcto aporte arterial, un correcto aporte portal y que tenga un drenaje biliar y venoso para que ese hígado funcione, ¿sí? Obviamente, para que no caiga el paciente en insuficiencia hepática postoperatoria, siempre y cuando no haya enfermedad extrahepática, lo que ponemos en toda la parte quirúrgica, ¿sí? O mismo que esta enfermedad extrahepática sea controlable, ¿sí? Eso también lo vamos a ver. Por eso yo cuando era residente, había Julio Lococo daba la clase de cáncer de colon y decía que es el tumor más quirúrgico del mundo. Y es cierto, porque tiene enfermedad extrahepática, lo operamos. Tiene margen motivo, lo operamos. Siempre, cada vez lo operamos y siempre mejoramos la sobrevida global. Entonces, cada vez se vuelve más cierta esa afirmación de que es el tumor más quirúrgico del mundo, ¿sí? Y obviamente que el paciente no esté en progresión. Y ahora vamos a hablar de un concepto súper importante, muta de las diferentes especialidades, pero bueno, en cirugía HPV eso es muy importante entenderlo. Así que lo que vamos a charlar ahora, lo más rápido que pueda y lo más fácil que se los pueda explicar, ¿sí? Entonces, hay un límite, estas cosas nos vamos a preguntar, ¿no? Si hay un límite de lesiones a resecar, cuál es un margen apropiado, un poquito charlar de qué es un remanente hepático suficiente, seguramente todavía acá no hicimos hepatectomías mayores, así que no hemos hecho volumetrías, no hemos hecho ninguna de esas cosas, ahora les voy a enseñar una puntita de eso para que sepan lo que es. Bueno, vamos a ver qué enfermedad extrahepática se opera y cuál no, y obviamente que entender que es un paciente en progresión y que no, que es una pavada, ¿sí?
Así que bueno, esto antes que lo vean, yo te los cuento que está buenísimo. Es un pedazo de la historia de la medicina de la cirugía HPV. Resulta que en los 80 y 90, ¿sí? Cuando aparece el oxaliplatino, empezaron la gente donde estuve yo en Francia, empezaron a operar esos pacientes que decían no, tiene una metástasis, no se opera. Nada, tenían un oncólogo que decía, mira, le hago quimio, anda bárbaro, se achica, lo tengo estable. Bueno, le dijimos, vamos a operarlo. Los empezaban a operar y los pacientes tenían mejores sobrevidas. Entonces, cuando lo presentaban en los congresos mundiales, le decían, usted es un 180, eso es un microclima que tienen ustedes ahí, no les creemos nada. Entonces, este tipo que no es tan excelente cirujano, pero es muy brillante, que RNA, no cuenten esto, es muy buen tipo. Es muy buen tipo. Excelente. Bien, brillante, René Jetem. Entonces, la cosa es así, el tipo armó esto que se llama LiverMed Survey. Estas son sacadas, estas tablitas son todas sacadas de una página que se llama LiverMed Survey, que vos te podés asociar como cirujano HPV o como centro, para decir, vamos a empezar a subir la metástasis de todo el lado del mundo. ¿Sí? Obviamente, y vos cuando aportás casos a esa base de datos, tenés la libertad de usarla para hacer el paper que vos te pintes. O sea, tenés como un N. Podés sacar información de ahí. Tenés un N enorme, tal cual, la podés disponer de esa base de datos. Entonces el flaco, nada, fíjate que son bases, y esto es viejo, nada, hay como 100.000 pacientes anotados, ya porque el mundo ya entendió esto. Entonces ahora le dice microclima esto, es un genio, chaval, brillante. Así que bueno, como ven, está buenísimo. El número de metástasis que se pueden sacar, obviamente no es una contraindicación, ¿sí? Obviamente que la sobrevida la ven que es muy similar. Le sacás de 1 a 3 hasta más de 8 nódulos. Conozco una resección de 39 metástasis. Un animal, tipo, juntando un animal, ¿sí? 39, es un genio. Y pues siempre la sobrevida es la misma, ¿sí? La realidad es que no cambia, vean que significativamente no hay diferencia. Entonces, nada, tiene 1000 metástasis, que venga, le hacemos quimio y vemos que le hacemos, ¿sí? Nunca suelten la mano al paciente, menos en esto. Después, ¿qué es el margen? ¿Y ese porcentaje que se diferencia entre una y la otra? En general el paciente, está buena la pregunta, es pregunta de más adulto. El paciente, no, está buenísima la pregunta. El paciente que tiene más carga tumoral anda peor. Esta es la realidad. Es la razón por la que el ALPS no anda. El paciente que vos estás obligado, nos vamos a la rama, pero el paciente que vos estás obligado a hacerle un ALPS es porque no tenés otra cosa que hacerle masculinal, porque no tenés anatómicamente cosas libres como más que para hacer un ALPS. Ese paciente tiene tanta carga tumoral, gente anda peor, porque habla de una biología tumoral más agresiva. Y en general el miedo del cirujano HPV no es la meta que ves, sino la que no ves, es la micrometástasis que no ves. Por eso, controlar la enfermedad con la quimio y no operarlo en progresión. Bueno, pero ahí se comporta como el cáncer del colon, ¿viste? Cuando las metástasis menores de 3 ganglios, las sobrevidas son mucho mejores. No, sí, esto es algo parecido, digamos. No, ni hablar, es todo biología tumoral. Obviamente, si vos debutás con 10 metástasis, y biológicamente tu es más malo que debuta con 1 a 3 años de resección del primario. Esta es la realidad. Pero bueno, aunque parezca una pavada, como yo lo estamos charlando, nosotros pasamos algo parecido. Hay otra especialidad que es distinto. No sé, cabeza y cuello, cuando falla la quimio los operan, los esófagos lo mismo. Yo no puedo, yo lo hablo con la gente y digo, están todo loco, bro. Está progresando, vos operaste antes todavía cuando tenías esa respuesta. No sé, eso es lo que está escrito y demostrado para ellos. Yo por suerte es otra cosa. Así que la verdad, bueno, no hay límite de metástasis, la que tenga se la sacamos. ¿Sí? Con respecto al margen, bueno, con eso también hubo un montón de discusión toda la vida. ¿Sí? Esto es un grupo del lugar que donde va la prima de este Peter Lodge y este James Chigut, de la prima de la rana, que son unos irlandeses, esto me parece. No, están en Leeds, en cosas. Bueno, nada, hubo mucha discusión sobre esto. Antes se buscaban márgenes muy grandes y estos tipos hicieron una cosa recontra sencilla. Comparaban la sobriedad global con distintos márgenes. De 1 milímetro a 1 centímetro. Y es toda la misma. Ven, la curva son todas iguales. Entonces, la realidad es que 1 milímetro de margen te alcanza. Y la realidad es que los que operamos, y después si el oncólogo entiende, ustedes ven que yo opero y después generalmente le haces un poco de hemostasia con argón. El argón te entra 5 o 6 milímetros más. Entonces, un montón de margen. Obviamente que el patólogo ve lo que vos le das. Pero si vos charlás con el oncólogo va a entender. Igual les puedo entender que ese milímetro no es el tamaño no es todo lo que importa. Ya van a ver. Sí, no siempre. Así que bueno, después, estos tipos que siempre quieren empujar un poco el límite, ¿sí? Antes paciente que era R1 era una mala palabra y era un criminal.
Pero estos tipos empezaron a ver de que, entendiendo que esto es una enfermedad multidisciplinaria, veían que los pacientes que son, fíjense, las dos curvas, R1 y R0, con buena respuesta a la quimioterapia, ¿no? Pacientes que respondieron. La solubilidad es similar. Es un poco peor del paciente R1, pero estadísticamente no es significativo, ¿sí? Y obviamente es mucho mejor hacerle ese R1 que dejarle la enfermedad. Entonces andá a hacerle ese R1, no lo puedo sacar, se lo queda. No, ahí sos un criminal, ¿sí? Entonces R1, esto es el R1 de necesidades, como un concepto que nació a principios de 2000, este artículo 2003, 2004, que nació en ese momento y cambió un poco también, porque muchos pacientes más llegan a la cirugía, llegan a la resección y llegan a ese 30% de 10 años que es la zanahoria, ¿sí? Entonces, nada, esto está genial tenerlo siempre en la cabeza para venir para atrás, ¿sí? Así que R1 como una respuesta química no es una contraindicación de la resección, tumor más quirúrgico del mundo, ¿sí? Después, este es de la 39 metástasis. Este es un gordo que se llama Guido Torsili, yo que tenía ganas de ir a visitar, ¿sí? Que está en Milán, que se formó con Masatoshi Makuchi en Japón, con Makuchi, el del ligamento de Makuchi, bueno, el Makuchi de verdad, que el tipo empezó a ver que, aparte de que hace toda una técnica que ahora vamos a ver, que es un poco el padre de la cirugía rodadora de parénquima, empezó a ver no solo que el R1 parenquimatoso tenía una solubilidad buena, sino que el R1 vascular tenía la misma solubilidad global que el R0. Entonces esa metástasis que está apoyada, si ven, me voy a parar, pero esa metástasis que está apoyada en la vena, está en la supramedular. Nada, si vos se la podés pegar de acá, decimos el attachment, si vos se la podés pegar, nada, ves que te va a ni R1, pero la solubilidad es lo mismo, en esto. Después se los tomamos primero de hígado, eso es otro mundo, pero en esto, nada, se presenta una bárbara. Y hoy en día es la regla, porque este paciente, en otra época, este paciente no, mirá, le toca la media, hacemos una parentomía derecha y resecamos la media. No, le sacamos el 8 nada más. Te fijaste, el tipo pasó a perder medio hígado y una vena superior y dos venas superiores para perder un segmento. ¿Sí? Siempre y cuando se pueda, ¿no? Así que eso es una cosa, esto es el último como upgrade de la cirugía hepática. ¿Sí? Así que bueno, esto después hay un montón de cosas para profundizar el tema desde el punto de vista técnico, son geniales. El uso de la ecografía intraoperatoria, el doble, eso es 1000 puntos. Claro, para esto necesitas realmente navegar el hígado dentro del cuerpo. Lo que yo le digo a los chicos todo el tiempo, la cirugía hepática está dentro del hígado. O sea, cualquiera saca medio hígado. El problema es estar adentro del hígado y vos tenés que, en ese órgano macizo, saber qué te vas a encontrar y qué no te vas a encontrar cuando vas cortándolo. ¿Sí? Así bueno, seguimos. Muy bien. Dos pavadas. Obviamente, nosotros, los cirujanos, nos encanta sacar, pero nos damos cuenta que vos sacás más, el paciente se muere con 10 de TP y 30 de hidroquina infectado en terapia 3 meses después, un mes después de la cirugía, gente se muere así, el paciente con insuficiencia hepática postoperatoria. Entonces, mucha gente, después le voy a preguntar la fórmula esa, no, es la fórmula, eso es la que no sabe, están todos presos. No, nada, esto es un artículo para hacer, según el área, la superficie corporal, puedes sacar el total liver volume, ¿sí? el volumen del hígado total, ¿sí? Entonces, con eso vos después podés hacer una relación con lo que le va a quedar de hígado y es la forma más precaria, después van a haber un par más, de medir función hepática, ¿no? Medir función hepática a través de volumen es la primera forma que aprendimos los cirujanos HPV a saber, bueno, si me queda tanto volumen en relación al peso del paciente, no deberíamos tener insuficiencia hepática postoperatoria, ¿sí? Un tema recontra apasionante. Función hepática es un tema maravilloso, ¿sí? Pero bueno. Así que bueno, nada, después salió este artículo, obviamente, un poco poniendo los puntos de corte. Son groseros, que en un hígado cirrótico tenés que dejar el 40% del hígado, ¿sí? En un hígado que hizo quimio, mucha quimio. La señora de hoy que vimos, que operamos, que tenía síndrome de oclusión sinusoidal, ahora un chavito les explico qué es eso. Yo, a la zona de patectomía mayor, le dejaría por lo menos el 30%, y un hígado normal el 20%. ¿Sí? Siempre en relación al total, a esa fórmula del total liver volume, ¿sí? No a la forma que te hace cualquier otro. Te hago una pregunta, Guido. ¿Aún en la metastasectomía ustedes también aplican esta fórmula? Sí, pero no hace falta. No hace falta. No, si sacás poquito parénquima, no. Si lo agarrás parénquima, no, porque vos pensás que la metástasis no funciona. Por eso. Eso es tejido muerto, no funcionante. Entonces ya el paciente que te viene con... Nos pasa que a veces que quedamos como campeones del mundo, sacamos un tumor así y lo sacás de pre, pues, nada, el paciente ya vive del hígado que está allá, el tumor te manda. Ese hígado ya no funciona. Entonces vos lo sacás y ya está. Ese vos vas tranquilo. Sí. Esa es la realidad. El problema es que cuando tenés que sacarle, no sé, tiene 4 o 5 metástasis. Tejido sano del medio. Mal, tejido sano, cuando le sacás mucho tejido sano, ahí sí cacarea. Ese es el posoperatorio que
que lo tenés en una zona de terapia, con un TP que le cuesta, paciente fatigado, pues te hacen un poquito, te hacen tiasitis, te hacen un montón de las cosas de hígado que no andan, ¿sí? De fallo hepático, ¿sí? Bueno, sigamos, si no, es larga la clase, perdonen, no hay forma de hacerla más corta, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, lo que hablábamos recién, sabiendo el total liver volume, apareció esto de la forma más pava de hacerlo, ¿sí? La relación del futuro remanente hepático con el peso corporal. Si eso te da más del 0,5%, ¿sí? Lo mismo con la otra fórmula, te da más del 20%, ¿sí? Vos decís, bueno, este paciente tiene una tasa de caer en insuficiencia hepática por sobrepeso muy baja. Nada más. Lo más pavo, esto es una pavada. Lo hacemos con el teléfono en 30 segundos, una cuentita revolución, ¿sí? Así que nada, esto para que lo sepan. Y después esto, mirá, tamaño de todo, me repito. No importa, la realidad es esa. Hoy sabemos que esta es una gran frase que yo escuché de uno de los tipos de artículo anterior, que es cierto, la función viene antes que el volumen. Entonces, muchas veces el hígado no te da, pero funcionalmente sí te da. No te da de volumen, pero te da funcional, ¿sí? Y hay un montón de formas de medirlo. El MEL, recontrapago, es una bobada, ¿sí? El clearance de verde endocianina también es una forma muy copada de hacerlo. En Argentina es ilegal el verde endocianina, ¿sí? Ustedes lo usan mucho para ver que estén bien vascularizados los cabos. Esto es genial, es una droga que se elimina solo por vía biliar, solo por el hígado. Entonces, si el paciente la elimina, si vos le haces el clearance verde endocianina, le tirás verde endocianina y a los 15 minutos le sacas sangre. Si tiene mucha de esa verde endocianina en la sangre, significa que el hígado no filtra y no anda. Entonces, está buenísimo. Y depende de qué el valor que te da, es, bueno, hay una tablita, una correlación con la cantidad de hígado que le puedes sacar. Está buenísimo, eso le sale 2 Ahora después le voy a pasar el flyer, ya se ahora en el hospital de clínica. O si querés ir ahora en abril. ¿El de inmunofluorescencia? El de inmunofluorescencia. Sí, es como, sí, está azaroto metido en eso. Sí. La realidad es que, sí, igual, no para usarlo como inmunofluorescencia, pero sí como para usarlo como estos preoperatorios. O sea, vos lo haces al paciente que preoperatorio, sale 2 pesos, ¿no? Y se hace un Guaymallén y medio, mordido. Nada, obviamente esto, gente muy importante. Kokudo, discípulo, el sucesor de Makuchi. Esto es muy japonés, este concepto de verde-endocianina, pero está genial y sale 2 pesos. Después, la elastografía, que es el fibroscan, también es lo mismo. El fibroscan, ¿saben lo que es? Es una elastografía del hígado, como la elastografía, bueno, que mide qué tan fibrótico tenés el hígado. Obviamente hay un score que se llama score Metavir, que cuando hablemos de cirrosis y eso, yo les explico bien qué es, que la correlación de cuántos kilopascales tiene de ese hígado depende de cuánto hígado le puedes sacar. Y depende de qué tantas chances tenés de insuficiencia hepática postoperatoria. Nada, eso está recontra. Y lo mismo, hacer un fibroscan es un lapicito así que hace una es un fibroscan. No hace un mono entrenado. Y después esto es un poco lo último que salió y lo mejor, ¿sí? La centellografía con IDA, ¿sí? Es más, los chicos italianos hicieron el IVA Index, que es el Hospital Italiano Index, que es lo que hablábamos, por esos pacientes limítrofes que el volumen no te da, bueno, con la mejor forma de medir función hepática hoy en el mundo es con centellografía, ¿sí? Y los chicos italianos, que no son ni lerdos ni perezosos, armaron un score que está realmente bueno y que funciona, la realidad funciona, el valor de corte es 15, así que está bueno, ¿sí? Creo que con el centello previo lo único que cambia es que este es multiplanar, es como un spec, viste, el del corazón, y nada más. Y está muy bueno. Esto es, 4 artículos random como para que sepan que este es un mundo. Es un mundo, sí. Es un mundo apasionante, pero está buenísimo, porque nadie sabe, si supiéramos sería genial, hay cosas, hay laburo de modulación del flujo portal, se abre un mundo genial que si quieren un día charlamos, porque está re bueno. Después 3.000 artículos. Y si descubrimos algo, saltamos a la fama. ¿Usás alguno de estos o no? No, sí, ya lo vimos. Acá en Argentina no, en Francia usábamos el endocianina, el fibroscan y el centello de IDA. Yo no lo usé nunca todavía. Tengo un amigo que hizo un par. El centello de IDA anda. Pero todavía no está aprobado todavía la endocianina acá todavía. No, es ilegal, además entra solo con protocolo de investigación. Increíble. Súper. Es algo que ya se usa en todo el mundo. El mundo mundial. Pero entra de contrabando, están tratando de que la ENMAT lo apruebe. Es increíble. La pusiste así, es así, pum, tu vida es mejor. Pero bueno, tranquilo. Así es. Bueno, sigamos, porque esto no termina nunca más. Bueno, más clarísimo.
resecabilidad y enfermedad extrahepática. Sí. Obviamente que si el paciente, estos son dos artículos, uno son los dos de Paulus, soy medio repetitivo, pero con gente, con amigos externos, pues son los dos del mismo, ¿sí? Nada, estos pacientes, ¿sí? Que tienen enfermedad extrahepática, ahora vamos a ver un poquito en qué lugares, vean que las sobrevidas globales no son disímiles, ¿sí? No solo no son disímiles, sino que son mejores que 33 meses. Entonces el paciente que te viene con lo típico es la metástasis hepática y el pulmón. El pulmón, las metas de cáncer de colon, el pulmón son recontra tranquilas. Entonces, nada, el paciente ese se beneficia de la cirugía hepática, ¿sí? Obviamente tienen todas un DC free muy bajo, porque tanto tienen enfermedad por todos lados, pero la sobrevidas global sigue siendo buena, ¿sí? Está bien, no andarás, miren, la de la izquierda, no andarás en el 30% a 10 años, pero andás en un 16. A 10 años, comparado con 33 meses de la quimio, mucho mejor, ¿sí? Entonces, la idea es que yo puedo resecarle, el paciente que tiene enfermedad extrahepática, le resecar la metástasis y le mejorar la sobrevida. Le resecar las dos cosas y le mejora la sobrevida mucho más, ¿sí? Así que tampoco es contraindicación, y ahí lo vemos, ¿ven? Hay lugares que sí son mala indicación de resección de enfermedad extrahepática, ¿sí? Michael Angelica era el jefe del Memorial, el Long Kettering. Esto tenés un artículo de ganas. Pero ven que las metástasis, las comunes, que te recaigan en anastomosis, en una glándula suprarrenal, mismo que tengan carcinomatosis peritoneal, creo que Mariana hizo una charla de eso, estos pacientes se benefician de que le hagas la peritonectomía y el hígado, o sea, descabellado hace un par de años, ¿sí? Y hoy en día, yo los pacientes que no opero son los que tienen, ¿sí? Ganglios retroperitoneales, ¿viste? Tienen ganglios intercaboaórticos o ganglios, el N3 de ustedes, que están del otro lado del aorto de la cava, del lado del colon, ese paciente a charlar, ¿sí? Ese por ahí es un paciente que no invitas tanto al quirófano. Pero ven que las sobrevidas son todas mejores, ponele hasta que dice 22. Después con la quimio si Sí. la utiliza No, o sea, es mejor que solo hacerle quimio. Entonces, tipo, se benefician con lo operes. Entonces, No digo los que tienen los ganglios positivos, a esos no los invito. no, hacen quimio y andan muy mal. O sea, Sí. andan mal. Ese paciente que gente lo opera y tiene 40 ganglios de 40 con invasión masiva, bueno, es muy mal. ¿Sí? Nada. Así que bueno, siempre hay que tratar de resecar todas las metástasis y todas las enfermedades extrahepáticas. Y si el paciente recurre, si podemos, le resecamos la recurrencia. En donde sea se la resecamos, ¿sí? No hay problema. Bien. Así que bueno, sigamos. Muy bien, pacientes en progresión, ¿sí? ¿Qué es un paciente en progresión? Paciente en progresión... Perdón, pregunta. Con respecto a la enfermedad extrahepática, no sé si lo dijiste, yo me lo pasé. Bueno, tiene que haber un límite de decir qué tanta enfermedad extrahepática para decir, bueno, o sea, Sí, obvio, a ver, un vos- tipo con carcinomatosis peritoneal, como acabas de decir que sí, Sí. entiendo que sí. Sí. No Bueno. viste IPEC para eso. IPEC más resección. Sí, en realidad el IPEC no la haces la peritonectomía. Hoy el IPEC Solo peritonectomía. Sí, el IPEC está, no cambia la sobrevida si solo haces el peritoneo. O sea, sin bueno, ponerle entiendo por lo que decís que no hay un límite claro para decir, bueno, No, hasta ahora dónde sí. sí, hasta dónde no en enfermedad extraperitoneal, pero... Sí, obvio, sí. La realidad es que obviamente después es caso por caso. O sea, Obvio. hay que ver qué paciente La se expectativa enfrenta, de vida, hay que ver qué resto o sea, tiene el paciente. Tiene 89 años. Tal cual. bueno, sí, Hay que ver qué le Eso tenés, es- hay que ver qué le tenés que hacer, boludo. Tenés que hacer una neumonectomía en la patología derecha, eso es no. Pero Bien. te calmás ahí. Bien. Pero si no, dale para adelante. ¿sí? Perfecto. No es lo normal que tengas que hacer una neumonectomía y una patología derecha. Mucha buena ¿sí? suerte. Así que bueno, un paciente en progresión es el paciente que está haciendo quimio, ¿sí? Y intraquimio progresa. El paciente que está haciendo quimio y no sé, le aparece una lesión más, si vemos lo que los criterios RECIST le aumenta de tamaño una lesión, o lo que fuere, o le aumenta el marcador, siempre esto es todo radiológico y Claro. neuronal. Bienvenidos a la adultez, no es todo el cordón inguinal. No el gancho de Jungle, no es el anillo ocular esto. Ah, se mete con paredes, me voy a matar, Sí. me voy a matar. Y boludo, ¿es más fácil o más difícil esto que eso? No sé, pero bueno, ya seguro. Entonces, bueno, nada, ese paciente es un mal candidato a la cirugía, ¿sí? Ahí lo están viendo, ¿sí? Este es el cuadro del paper aquel, ¿sí? Este paciente, ustedes ven que el paciente que ustedes tuvo un downstaging o se estabilizó, o sea, no progresó de interquimio, las sobrevivas globales son muy buenas, ¿sí? 30-37%, andamos bien. El paciente que progresó de interquimio, las sobrevivas globales es horripilante. Entonces, ese paciente, ¿qué hacemos? ¿Le soltamos la mano? No, le damos una segunda línea de quimio.
Y si a esa segunda línea de quimio responde, se la damos. ¿Sí? Ok. Entonces lo operamos y lo volvemos a poner en busca de ese 30% de 10 años. Perfecto. ¿Sí? O sea, sería ese que vos dijiste que tiene 40 de 40, le haces una segunda línea, no responde, de baja. Sí, Y claro. si no, Lamentablemente la cirugía no le iba a ofrecer ningún beneficio en términos de sobrevida, por ende no la tiene indicada. claro. Y el que, Sí. y el que se estabilizó también le También anda igual de bien. Claro. ¿Sí? Esto es distinto, viste, que el páncreas. Mm. Bien. Es parecido, el páncreas gente está estable siempre. Pero bueno, conceptualmente es parecido. Muy bien, así que nunca, jamás se operan a un paciente en progresión, porque Guido les pega. Es como una bathhouse en un pezón. Muy bien, así le churro. Muy bien. Entonces, ¿por qué hay que charlar mucho con el oncólogo? ¿Por qué nos pasa esto? Este paciente que ustedes están viendo ahí, francamente, si ustedes lo ven la toma de arriba, nada, tiene 2 hijos en el hígado. ¿Sí? Eso es francamente resecable o de resecabilidad muy dudosa, ¿no? Haciéndole una triderecha, dejándole solo el 2-3. Bueno, ese paciente, Mirá cómo respondió. y le haces quimio y tenés ese paciente, No, locura. y ese paciente lo operás, y tiene esta sobrevida, muchachos. ¿Sí? Entonces, el paciente que inicialmente era resecable tiene una sobrevida del 30% de sangre. El que era así, ese señor que vive en un consultorio y lo vio y dijo, usted está muerto, le haces quimio, está allá, con el del 30%. Entonces, muchachos, no le sonda la mano a nadie, nunca, jamás, ¿sí? A muerte. Si anda, hoy por hoy hay tercera línea de quimio para cáncer, para metástasis de cáncer de colon. Así que hasta el final, hasta que nos quedamos sin pacientes. Nunca le sonda la mano, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Esto es un embole. Sepan que los pacientes. Sí, no, todo bueno que es un embole. Los pacientes, el Carras, el BRAF, la P53, nada. Los pacientes que tienen el Carras mutado tienen peor sobrevida global, peor disease free, peor todo que los pacientes que tienen el Carras wild type, pero no mutado, ¿sí? Nada, es una cosa que hacen de biología molecular, ¿sí? Los pacientes, sí es importante para charlar con el oncólogo, el paciente que es wild type va con Cetuxi o con Panitumumab, ¿sí? Que son 2 monoclonales, ¿sí? Y los pacientes que tienen con Carras mutados se benefician mucho más de hacer Bevacizumab, ¿sí? Cosas re contra groseras, no sepan más que esto, salvo que quieran hacer cirugía HPV o producto o mama, sí, mamá también. ¿Sí? Lo mismo pasa, el BRAF, el más malo de todos, por suerte es poquito frecuente, y cuando está mutado es realmente malo. Mismo hay quien argumenta que el paciente BRAF mutado no habría ni que hacerle nada. Para hacerle el colon para que no se ocluya, se tape o sangre, pero después nada más. Yo estoy en contra, pero bueno, en fin. Sigamos. Algo más divertido. Muy bien. Entonces, está buenísimo lo de hacerle quimio a todos los pacientes, todo es fantástico, pero es cierto, eso está ahí. No todo lo que brilla es hoy, ¿sí? Hoy lo vimos francamente, ¿sí? Ahora les voy a mostrar por qué. Obviamente que cuanto más ciclo de quimio, ¿sí? Peor es la sobrevida, ¿sí? Esta es la realidad. ¿Y por qué? Porque es más tóxica, ¿sí? Esta es la realidad. Y también es un marcador subrogante que si vos tuviste que hacerle 20 ciclos de quimio, tal cual, y 3 líneas, es porque no han dado ahí con ninguna, es un tumor más agresivo, no es muy quimiosensible, ¿sí? Y cuanto más líneas pasa lo mismo, ¿está bien? Es muy común, ustedes no saben, pero cuando vos llegás a un lugar, por ejemplo yo acá operé pacientes que tenían 15 líneas de quimio. Es común, me pasó a mí en el Churruca cuando volví a Francia, operaba tenían 300.000 líneas de quimio, y digo, ¿cómo puede ser esto? Pero porque el oncólogo no tiene que hacer y le da hasta que el paciente te haga toxicidad, le da. Si no se le progresa y se le muere, ¿sí? Pero bueno, entonces por eso un poco hay que charlar con el oncólogo. Buenísima la quimio, no te pases de rosca, ¿sí? Porque te pasás de rosca y pasan estas cosas que estamos viendo acá, ¿sí? Puedes tener toxicidad hepática, ¿sí? O puedes tener missing metástasis, o sea, metástasis que te desaparecen porque la tasa de respuesta es tan alta, ¿sí? Besoni es una missing metástasis, el que vamos a operar el viernes es un tipo que hicieron tanta quimio que hay 2 que no le veo. Entonces ojalá que tenga la cicatriz en la cápsula, si no se las queda. Y estratégicamente es una cagada. Que tiene 2, que no ves. Porque la vi en el primer tomo, claro, la tomo de tenía inicio. antes, boludo. A veces la tomo de inicio, antes de la quimio. Antes de la quimio. La tomo pre-quimio, veo más metástasis las que veo ahora. Eso es porque, nada, el oncólogo pobre no tenía que mandárselo. Entonces, nada, el paciente está pasado de quimio. Vamos a lo fácil. Toxicidad hepática, nada, las 2 drogas más comunes para nosotros son el oxaliplatino y el irinotecan. El oxaliplatino genera lo que vimos hoy. El hígado igual azul, ¿cómo es el bicho? ¿Viste? Sí, que tiene ¿Lo ves acá? reticulados. ¿Lo ves acá? Sí, bueno, ese es el Blue Liver, ¿sí? Sí. Nada, es eso. Tal cual. El síndrome de oclusión sinusoidal es la expresión intrahepática, así empieza la hipertensión portal. Esta es la realidad, así empieza la hipertensión portal. Entonces,
Ustedes van a ver, les conté, el 86%, miren esos pacientes, el 86% de los pacientes que hacen oxaliplatino, 6 ciclos, no pasa nada, tienen esplenomegalia. 86% de los pacientes tienen esplenomegalia. ¿Por qué? Por oxalio. Porque algún gradito de hipertensión portal tiene. ¿Qué se traduce para mí? Es un hígado que cuando lo cortás sangra más. Porque tiene los vasitos portales más grandes. ¿Sí? Y la esteatohepatitis, que es lo que te da el irinotecan, ¿sí? Ustedes van a ver que ante muchas agresiones, me estoy yendo a la mierda, ante muchas agresiones el hígado responde juntando grasa, como lo hace con el alcohol. Entonces, y después se baloniza y se muere el hepatocito. El irinotecan le pasa eso. Y esos son hígados, ¿sí? Que hígado es muy esteatóxico, que sangran un poquito más, pero sobre todo disfuncionan en el postoperatorio. Entonces, bueno, le dejé un montón de hígado. Bueno, tiene 40 de TP. Es ese paciente. Entonces, sí, ¿no? ¿Los retrovirales? Los retrovirales dan... ¿En el hígado? ¿Cómo se comportan? No, la mayoría son buenos. Hay algunos que no están buenos. No me acuerdo cuál. Los retrovirales, los del HIV. Sí. Hay uno muy, muy malo que no me acuerdo cuál es. Después nos fijamos. En hepatotox. Hay uno que ya no se usa más. ¿Pero encontrás alguna diferencia en metastasectomías con pacientes con retrovirales? No. ¿Con el sangrado o algo? No. Hay uno que no se usa más. ¿Cuál es el DD4? ¿Cuál es la didosina, no es uno? Había uno, sí. Bueno, hay uno que sí que es muy malo, pero no se usa más. Está bien. En la terapia HART no se usa más. Eso. Pero bueno, entonces te pasa eso. Entonces, eso por un lado. Y el problema de la misimetástasis es que eso que está abajo, ¿sí? Eso que está abajo, de los pacientes que vos les haces quimio, ¿sí? Y te desaparece la metástasis, hay una respuesta patológica completa. O sea, la metástasis totalmente muerta en el 4 y 6%, depende de quién leas. ¿Y la que dejas? Claro, entonces ese paciente que vos no le ves la metástasis, tiene 96% de chance de que esa metástasis está activa. Y vos se la dejaste porque no la ves. ¿Por qué? Porque le hicieron más quimio y la tienen que hacerla. Entonces, esto es recontra multidisciplinario. El oncólogo evita que vos operás pacientes que no tenés que operar, que vos tenés que cuidar que el oncólogo no se pase de quimio. Todo el tiempo. Esto es así, ida y vuelta. Te preguntan el examen, Todo el tiempo, ¿sí? Obviamente, sí, después vamos a hablar de estas cosas. Así que bueno, sigamos, ¿sí? Se van a volver locos. Entonces, el paciente que recurre, ya lo vimos. Recurre cuando opera 200.000 veces. Yo tengo pacientes que voy por la quinta hepatectomía, ¿sí? Y, sí, por eso que se opera, sabe mover ese hígado. Cada dos cositas directo es una piña de hígado. Ahora te muestro una foto. Ven que la soledad del vale es similar, ¿sí? Entonces, no importa, cuantas más veces lo pueda resecar, mejor. Entonces ahorramos parenquia. ¿Para qué? Para poder resecarlo muchas veces, ¿sí? No mucho más. Entonces siempre hay que tratar de resecarlo cuando recurra. ¿Está bien? ¿No pueden marcar las metas? ¿Tipo como hacen en mamá? ¿Cómo? Sí, para que te lo tenés que sacar. La marcada, la tenés que encontrar. No es así, más así. Con un clic lo querés marcar vos. Vos Ella dice con carbón, por ejemplo, para que no se te baje. Carbón, tipo arpón, con No algo de eso. perderla. Algo que dirija. Y si vos las tenés que buscar con el él. hecho, tipo, vos haces responde la totalidad y vos marcás la lesión y vas Sí. a resecar como igual que en mama. No debieras tener ese problema. En un lugar que funciona normal, no llega nunca a ese problema. El oncólogo mismo te dice, che, esta meta me... O sea, antes que responda a la totalidad, vos lo operaste. Obvio, che, esta meta tiene un centímetro y medio. Bueno, alguno me escuchó hablar con Raúl, hacerle 2 ciclos con los chicos acá, hacerle 2 ciclos y hacer una imagen y vemos. Yo lo que necesito es que al paciente lo pongan en respuesta. Nada más. Saber que el paciente que viene mañana Aure con un cáncer de colon y 3 metas, perdón Aure, 3 metas, sí, la abrazamos un montón. No, y la realidad es que, obviamente, 3 metas resecables. Y yo digo, bueno, pará, yo lo que necesito saber es que si yo la meto a quirófano y ella tiene 3 metas más chiquitas que yo no veo, lo opero en 2 meses tan así. Entonces, yo lo que necesito saber con la quimio es que no pase eso. Entonces, le vamos a dar quimio, si no le aparecen metas nuevas, por lo menos si se achican o se mantuvo estable, ahí lo operamos porque tengo más certeza de que no la estoy operando en progresión. Pues se llama en progresión. Y le estoy ofreciendo una cirugía enorme y peor sobrevivida que hacer quimio. Claro. Así que es todo un baile muy interesante. Así que bueno, sigamos, se van a morir, es un montón de esto. Muy bien, estos son conceptos muy básicos de la cirugía de rodar de parénquima. Como que el título así atractivo de la cartelera es Radical but Conservative. ¿Sí? El objetivo es sacar todo, pero tratar de conservar la mayor cantidad de parénquimas. Sobre todo, este libro yo lo tengo, así que está buenísimo. El que quiero operar un hígado, léalo, está a 1000 puntos. Conservar la estructura, el esqueleto vascular del hígado, porque la cosa pasa por ahí, o sea, cuando vos empezás a cortar venas y el vehículo portales, te vas quedando con menos opciones, te vas quedando con menos hígado. ¿Sí? Entonces, nada,
Eso es eso, la línea es esa, es en estrategia resectiva, obviamente, reducís un poco los márgenes, pues ya entendimos que no pasa nada, porque es satisfactorio desde el punto de vista oncológico, y le guardás hígado. ¿Cómo lo haces? Usando mucho la ecografía intraoperatoria, ¿sí? Muchísimo, usando los principios de acá del doctor Torsili, Whitto, ¿sí? Un genio, medio clase, un gordo muy divertido. ¿Sí? Que es haciendo renovascular, haciendo detachment. Si tenés que sacarle un pedazo de una pared de un vaso, le pones clamp, le sacás un pedazo y la reconstruís como para dejarle el vaso andando, ¿sí? Para no dejar una zona congestiva, ¿sí? Y después las venas comunicantes, esto por ahí no es tanto para este nivel, pero adentro del hígado, esto lo vamos a pasar más rápido. Hay venas comunicantes entre las suprahepáticas. Entonces cuando vos tenés tumores que te comprometen un tronco con la suprahepática principal y la tapa, funciona como un boot carrier, entonces el hígado busca drenaje por otros lados. ¿Sí? Entonces por ahí tenés un tumor que te tapa la izquierda y la media, y por ahí tenés el 3 drenándose por una comunicante en la suprahepática derecha. Ya me fui a la mierda, esto es para más grande. Sí. No pasa nada, esto no se vuelve luego con eso. Y después sí es muy importante esto, lo que hicimos con Natalino. Natalino, cuando vos tenés una paciente con mucha metástasis y tenés alguna muy profunda, se puede sacar, sí, se puede sacar, pero ¿qué? A costo de sacar un montón de tejido. No, en Natalino que le quemamos una. Usás radiofrecuencia, alternás con otras cosas. Claro, la destruís con otra cosa, exactamente, y entonces a Natalino, para sacar una lesión que era así, si se la tengo que sacar yo, le tengo que sacar un pedazo de hígado así, porque la tiene allá atrás, en el fondo. El doctor Taipei le pone una agujita, la quema, la saca y se quedó con todo ese hígado de la señora. Para cuando recaiga, ahí se lo saca. ¿Sí? Igual esas profundas también tenés que ver si están cerca de terrenos vasculares. Totalmente, sí, eso. Porque por ahí, lo que está más cerca del terreno vascular es lo que menos actúa la radiofrecuencia. No. Claro, exactamente. Sí, lo que dice él está genial. Tal cual. Dos problemas. La radiofrecuencia, le falta power, y si tenés al lado algo vascular, pierde energía y no la mata del todo. Si está algo, y la microondas al revés, tiene mucha energía, entonces lo que tiene al lado te lo destruye. Entonces después tiene una trombosis, una vena sulfática, o peor, si lo tenés cerca de un vehículo gliceriano, ¿sí? Y quemás la vía biliar. Y tenés estenosis biliar, y el tipo tiene una colangitis segmentaria. Buenas tardes. Bueno, es una cosa mía para el especialista, esto es para que sepan que existe y nada más. Con que sepan que hay que ahorrar parénquima, está muy chocho. ¿Sí? No se preocupen. Esto es un artículo de un amigo mío, Fer, compañero mío, está de jefe de Fer Álvarez. Está de jefe de cirugía HP en Córdoba, en la Reina Fabiola. Así que, nada, esto es un poco para que entiendan. Esto es una cosa técnica, no le den bola. ¿Sí? Muy bien. Sí, da igual. ¿Quieren ver? Después se los paso, tengo todo yo, soy un ñoño, pero ustedes no me sirven esto. Sí, da igual. Así que bueno. Y esto un poco, con este artículo salió en 2016 de Jean-Nicolas Botet, que es jefe en el MD Anderson, es como que la confirmación de que ahorrar parénquima funciona, ¿no? Como que salió en Anal, salió listo, ya estamos todos de acuerdo que Torsili no es un gordo mentiroso y que realmente esto funciona. Entonces, hay mayor posibilidad de repatectomía en el grupo de parénquima spare, en la cirugía rodadora de parénquima, ¿sí? Mucho más. Y entonces eso te permite resecar al paciente, ¿sí? Lo venimos repitiendo 300 veces. ¿Está bien? No mucho más. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de manejo de las metástasis sincrónicas, un poquito de manejo de las metástasis metacrónicas muy rápido. ¿Sí? Si vos tenés metástasis en el hígado y cáncer colorectal, al mismo tiempo tenés estas 4 opciones. Obviamente, la resección simultánea, en general, es difícil, el delta técnico, tratamos de no hacerla. ¿Sí? Y la resección del hígado primero sin quimio no la hacemos por esto que hablamos recién. ¿Sí? Si no, dejamos metástasis adentro de Aure. Claro. No nos gustaría, Aure nos cae bien. ¿Sí? Así que, en general, la discusión es entre estas dos cosas. Hoy en día ya es más fácil porque todo el mundo entendió, pero antes, cuando nació el abordaje, una cosa es abordar el tumor primero, o sea, operarle el colon primero y la meta después, y otra cosa es operarle el hígado primero, quimio, el hígado primero, el colon y después un poco más de quimio. Ahí quedó pendiente para hacerte una pregunta. ¿Vos preferís de 1 a 3 o 6 ciclos? No, de 1 a 3 siempre. ¿De 1 a 3 siempre? Sí, depende del paciente. Si es un paciente resecable de inicio, con que le tire de 1 a 3 ciclos, 2 meses, ya está. Si el paciente no progresó, está en respuesta, se achicó un poquito, le bajó el marcador adentro. Ahora, otra cosa es el paciente que viene sincrónico con una meta no resecable. A ese le hacemos quimio de conversión. O sea, lo queremos convertir a la resecabilidad. Entonces, le tiramos hasta que se vuelva resecable. Está bien. O sea, le tiramos. ¿Sí? Después una cosa, un concepto muy copado que discutió un poco esto de pasillo en el ambiente, que
La meta hepática generalmente retrae, cuando responde al guiño, retrae hacia el vaso. Si vos tenés un película portal acá, la mete acá, se achica para acá, porque te le da de morfar. Entonces, a charlar, es una linda discusión. Es un mundo maravilloso. Sí, si ustedes me ven cansado y con sueño. ¿Todo le buscás el gen, el carras, todo? Generalmente ya me viene porque pensaba este paciente. El oncólogo, ¿no? Tal cual, o sea, ya me viene y el oncólogo lo necesita para saber qué le tira. El paciente metastásico, yo no me metí en eso. Pero ven que les puse quimioterapia noche de primera línea en la segunda. ¿Lo ven? Sí. Bueno, primera línea del paciente metastásico es Folfox más monoclonal. Está bien. O Capox más monoclonal, ¿sí? Folfox de 5-FU, oxaliplatino y monoclonal. ¿Qué monoclonal? Wild type, Bueno, Cetuxi, hija de puta. Mutado, Beba, ¿sí? ¿Está bien? Hay que estudiar oncología. Hay un montón. Todos los congresos son de onco ahora. No, es todo onco. Sí, yo charlo de oncología. Lo bueno es que. el colacho todo el congreso. Lo bueno es que charlamos mano a mano y los tipos saben que no te pueden boludear. Sí. Eso es bueno. Tal cual. Sí. Luego después hay cosas que obviamente pues, ellos saben y uno no. Que hay Folfox 4, Folfox 6, no sé. Después les cuento si quieren, rapidito, cuando terminemos la historia del oxaliplatino, que es fantástico. De un oncólogo que también me dio gracias, es un genio. Es viejito ya. Que la vendió barata. Que la vendió barata. ¿A vos te la conté? Es genial. No, la conocía ya, nada, tío. ¿Cómo? Vende humo. Bueno, así que nada, en general, estas son la gran discusión. Obviamente hay bemoles, ¿no? Y ahora vamos a charlar, si obviamente si el tumor primero está complicado, se acabó, porque está concluido sangrando, colon primero o perforado, ni hablar, ¿sí? Pero en el escenario donde el colon no está complicado, a charlar de estas dos cosas, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios del abordaje clásico? ¿Sí? ¿Sí? Obviamente que previene las complicaciones, el tumor primario, obviamente saca el colon, no se perfora más, ¿sí? No se tapa más. Y obviamente la desventaja es eso, que retrasa el inicio de la quimioterapia, que es lo que vos necesitas para resecar el hígado, y lamentablemente el hígado es lo que marca el pronóstico, ¿sí? Porque lo que me mata al paciente que tiene ácido rectal es la meta del hígado, por ejemplo, los chicos que operan de colon, anda fantástico, se muere del hígado, tipo. Esta es la realidad. Entonces, el abordaje del hígado primero tiene estos beneficios. Testea biológicamente al tumor, ya le puse RECIST y el marcador y la anatomía patológica, vos sabés si responde, a qué responde, ¿sí? Si tenés que dar una segunda línea, te evitás esto que estamos hablando muy importante de no operar pacientes en progresión, y obviamente que tenés la ventaja de que vos le estás haciendo el tipo de quimioterapia, se le perfora el colon y tenés un paciente perforado neutropénico, que no es lo ideal, pero bueno, la regla del juego, ¿sí? La realidad es esto, y esto es lo mejor, ¿sí? No hay ninguna serie en el mundo, y hoy en día no lo hay, y después hay una filmina que creo que viene más adelante, que es un poquito más tendenciosa, porque yo soy cirujano hepático, pero la realidad es que ninguno de los esquemas anda mejor que el otro, la realidad es esa. Entonces, el problema es, tal cual, de todos los pacientes, no importa qué le hagas, el que llega al final del tratamiento, la soledad oral es similar. O sea, la discusión viene de cuántos llegan al final del tratamiento. Claro. Esto es lo que le voy a charlar en la próxima filmina, ¿no? Pero no importa cómo empecemos, si paciente abordaje de tumor primario, paciente abordaje del hígado, hace todo el tratamiento, acá al final andan igual. El problema es un bias de selección, porque el paciente que perdés para esto. Perdón, Guido, me da un consultorio, pero tengo muchos pacientes. Hace tranquilo. Yo me tengo Buena que charla con el especialista, estamos como en el congreso, ¿viste? Está bien. Gracias. No, me encanta. Tengo un montón de esto. Sí, perdón, se tienen que ir volando. Ya le meto ritmo, yo también me tengo que ir. No comí, nunca como, todo culpa tuya. Bueno, nada, pasamos a la próxima final. Entonces, esto yo quería pegarle para el coso, boludo. Mirá, entonces, siempre estaba, cuando yo volví a Francia tenía esta discusión, boludo, esta se la choreó una presentación de unos tipos franceses, vos estás todo en francés, ¿ves? No es que no sé escribir. Sí, pero es la realidad, boludo. El oncólogo y el proctólogo dice, no, se va a perforar, se va a ocurrir, nada, la tasa es entre 8 y 30%. Entonces, esta es la preocupación del oncólogo y el proctólogo. Y los psicólogos, pero contestamos esto. Mira, papi. Sí, la mortalidad, la colectomía anda ahí más o menos. Entonces ahí es lo mismo. Entonces, se calman, te calmas. Como dirían los nenes. ¿Sí? Entonces, esto es papeleta, porque una vez se trae el viejito, el jefe de oncología del Churro, que es un viejito de 80 años, pero esto me voy a creer. Lo hice porque me peleaba, me volvía loco, ya no lo vamos a operar, porque voy a operarle el colon, y digo, pará, boludo, no es así. Se me acabó la paciencia, ¿viste?
In God we trust, todo lo demás traigan data, bueno, ahora hacen todos esto. Bueno, entonces, esto es lo que hablábamos antes. Este tipo que se murió, se llama Gilles Ventá, un sueco, un suizo, no sueco, ¿sí? Se murió hace poco, ahora está Christian Tosso, creo que es jefe ahí. Ese es un poco el primer artículo lindo del reverse approach, ¿sí? Del abordaje del hígado primero, ¿sí? Después esto es un consenso lindo de 2015, que se juntó también quién es quién de la oncología y quién es quién de la cirugía hepática en el mundo, ¿sí? Y un poco centrar las bases de cómo manejar estos pacientes. Pero en esos artículos más o menos se deja deslizar esto, ¿no? Que solo los pacientes que hacen colon primero, solo el 30% llega al final. El paciente que hace hígado primero, el 80% llega al final. Entonces, como que vos entonces sos defensor del el hígado primero. Obvio, cachorro. La tripita esa la sacás después. No. Obviamente hay que acomodarse al paciente que tenés enfrente. Total, la verdad, y por eso, recontra multidisciplinario. Antes hablábamos con el oncólogo, acá hay que hablar con el proctólogo. Si el proctólogo dice, no me gusta, esperá, la decisión es tuya. Esto no hay que ponerse, nadie tiene la verdad revelada. Yo puedo ser, pero puede nadie más. ¿Sí? Así que bueno, y este es un algoritmo de mi autoría, así que se lo pueden chorear si quieren. Esto es de mi autoría, ¿sí? Es un acto de amor esto. Entonces, paciente que tiene un tumor primario, asintomático, obviamente que tiene metástasis resecables, ya vimos que neoadjuvancia. ¿Qué neoadjuvancia? 2 o 3 ciclos para evitar la metástasis y para ver si tiene respuesta. No resecable, quimioterapia de conversión. Lo tratamos de llevar a resecabilidad. Lo revaluamos con imágenes a ambos dos. Si el tipo tuvo respuesta de estabilidad, le hacemos el hígado primero. Si el paciente no tuvo respuesta o progresó, le hacemos una segunda línea, ¿sí? Y vamos y volvemos. Va y volver hasta que el tipo lo vuelve resecable o se muere. Y nunca se da la mano. El paciente sintomático, ahí tenemos un problema. Perforado ocluido, a quirófano y lo operan los proctólogos, ¿sí? Paciente que sangra, si zafa con manejo clínico, puedo meterlo cuando se acomoda en el otro brazo, neoadjuvancia. El paciente está buenísimo que hicimos. Estuve como una semana haciendo cuando lo hice. Es un montón de cosas, todo juntas. No me valoran. No me valoran. ¿Sí? Y obviamente el paciente que se opera de colon primero y es metastásico, obviamente después del colon va a hacer quimio para controlar la enfermedad. ¿Sí? No termina esto, cachorros. El paciente metastásico con metástasis metacrónico, otro mundo. ¿Sí? Sabemos que la quimioterapia preoperatoria no mejora la sobriedad global, así que no se la hacemos, no nos achuvamos a ese paciente. Ahora se curó de su cáncer de colon, viene en 2 años con una metástasis sola. Como viene, está en condiciones, la llevamos a quirófano. Ok. Otro mundo, totalmente. No le haces quimio preoperatoria al paciente con metástasis. O sea, hasta ahí vimos sincrónicas. Ahora estamos en metacrónicas. Ok. Manejo de la metástasis. Bueno, esta la que está hoy no la. No, era una sincrónica que vino con metástasis hepática de origen desconocido, se puso, vino el colon. Con la metancolon. Claro, hizo quimio, se operó el colon, hizo quimio y ahí lo operó. Sí, lo operamos con la metancolon. Exactamente. Bien. Y la vimos. Muy bien dejada. Bien dejada. Muy bien. Así que nada. No poder atacar un hígado de ahí en pedo tampoco. Así que bueno, nada. Y sí sabemos, en cambio, que la adjuvancia, o sea, la quimioterapia postoperatoria, sí mejora la sobriedad global. Entonces, estos pacientes los operamos de entrada, siempre y cuando sean resecables, si no, lo quimio para convertirlo, y después adjuvancia, o sea, mandas al oncólogo para invertir los venenos. ¿Sí? Y acá es una discusión que no se hablan locos, ¿sí? Obviamente, cuanto más enfermedad tenga, a los privilegiados de la clase ya lo saben. Cuanto más enfermedad tiene, obviamente más se va a beneficiar si haces algo de quimio antes, ¿no? Es raro que tengas un paciente con 6 metástasis, sean todas resecables y no le convenga hacer un poco de quimio. A charlar, caso a caso. Te la voy a dar la clase. Te regalo. No, pero Está grabando, cosita. Bueno, te regalo, ¿sí? Muy bien. Yo hice una flecha ahí como ven que se separa la línea. Un genio. Bueno, entonces. Se ama. Entonces, Básicamente es aprender estas gráficas. las clases son de cuadros. Las clases son de cuadros. Termina la foto con la clase con una foto de él. Que ya, A ver, para- vas a hacer mama, boludo. Dejate, hijo. Pero terminé esto porque me quiero cerrarlo. Bueno, si terminamos, ya terminamos. Me estoy cerrando la idea porque me voy a dispersar y. No te disperses. La metástasis metacrónica, lo que hablamos. Paciente de metástasis metacrónica, resecable a quirófano. No se vuelvan locos. Si tiene mucha metástasis, si hay que compartirla, ves que puse discutir quimioterapia,
Claro. No sé, esa voy a discutir yo, no se metan ustedes. Conceptualmente, el paciente resecable, a quirófano. El paciente no resecable, química de conversión, obviamente, y volvemos a lo de antes. Lo reevaluamos. Respondió, sable. No respondió, de vuelta. ¿Sí? Ok, volvemos. No lo abandonamos. Nunca No, jamás. no. Nunca jamás. No. Concepto de la clase. No, Nunca no, O sea, las sincrónicas Está van con neoadjuvancia Sí. y las metacrónicas no, a menos que sea de conversión. Exactamente, ¿sí? Y si no, no hagan como la gente que hace mamba que abandona los pacientes. Que abandona los pacientes. Ay, me Así que encanta nada, Diego. muy bien, fin. Gracias a Dios, ya nos aguanto más, tengo hambre y sed. Muy bien, entonces el objetivo, les tira ahí un coso de mística del arte de la guerra, ¿sí? Lo leen y se lo guardan, ¿sí? El objetivo obviamente es poder sacar a todos los pacientes todas las veces que sea necesario. Recae 1000 veces, tenemos hígado, seguimos jugando, ¿sí? Entonces, es una patología absolutamente multidisciplinaria, no hace falta que se lo vuelva a decir por enésima vez. Nunca operamos pacientes de progresión, si lo hacen los hechos. Resecar a los pacientes que están en respuesta a quimioterapia, en cuanto sean técnicamente resecables, ya entendieron por qué, toxicidad, misimetástasis, bueno, daño hepático, en fin, ya lo va a ver. Obviamente, no descartar a un paciente por tener enfermedad extrahepática, ya entendimos que si lo resecamos y a su enfermedad extrahepática mejoramos la sobrevida global, ¿sí? Lo que decía la doctora Perín, que tiene un gran poder de resumen. Paciente con sincrónica, neoadjuvancia y liver first. Paciente con metacrónica, recesión primero de adjuvancia. Y siempre, desde el punto de vista técnico, tratar de ahorrar parénquima, ¿sí? Usando todos los artilugios que tenemos. El conocimiento operatorio, el R1 de necesidad, que vimos al principio, el R1 vascular, las reconstrucciones vasculares, lo que haga falta para que el señor le quede la mayor cantidad de hígado posible. Y sobre todo, nunca abandonar al paciente, ¿sí? Siempre intentar convertirlo en resecable. Miren lo que es ese hígado. Es una puta desgracia a la que estamos nosotros. Miren lo que es ese hígado, ¿sí? Lo equivalente es esa situación. El paciente es el conejito, ¿sí? Y el cáncer es el lobo malo, pica acá. Decimos quimioterapia a este paciente y pasó eso, Esa. ¿sí? Entonces, está bueno. Esta me la choqué. Yo te iba a decir, esta creo que es la mejor de todas las que inventaste, pero. Esta no es mía. No, vi una cosa parecida y la adapté. Me gustó. ¿Sí? Así que nada, no le suelten la mano al paciente. ¿Sí? Hoy en día la quimio es genial, boludo. No para por el paciente. Tenés que adaptarlo con Messi, tipo Messi en la Sí. final Ahora contra voy a hacer. Alemania y Messi ahora. Se puede usar. Te se la puede tiro, usar. te la tiro. Algo así. Voy a preguntar una cosa. Así que bueno, Siempre les tiro de esta última filmina. ¿Sí? Para ponerse el. A lo que vos quieras. La mitad de. Le cortaste el que venía así. Claro. Era el final de la peli, dale. Mal, Sí, boludo. Por eso. Dale, Vení, última tirado. fulmina. Pensé que era terminado, boludo. Bueno, venimos a Mariano. No, Teniendo comentarios de acá. Nada, entiendan esto. No solo para este tumor, la biología tumoral es lo más importante. ¿Sí? Es una joda de un coso de cirugía oncológica. No solo de HPV esto. ¿Sí? Las selecciones de la reina y todas las maniobras que hacemos son eso, el príncipe y la princesa. Y muchas veces pueden hacer que la cosa parezca que esté fantástico. Para mí la expresión genial de esto es el ALPS. Vos el ALPS, soy un campeón del mundo, le saqué 18 metástasis, hice una cirugía compleja en 2 tiempos, y yo, el paciente de un año y la muerte. Es una cirugía al reverendo dope. ¿Sí? Así que te dejo esto. Y esto es mi hospital. Anterior. Pero me ¿El quedo. de Francia? No, este es de Churruca, Ah. visto de arriba. Ahora está, hay cosas nuevas ya, pero está visto de arriba. Aplaudimos y después preguntamos. Gracias. Después que hospital, te dijo anterior. Anterior porque que estaba la echando churra, los- echado del churro. Dijo final y todo lo miramos. No, Anterior, anterior. la próxima clase les hago. ¿Tiene pileta o eso salió en los Sí, fondos? No,